Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bienvenidos a este estudio bíblico, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Quisiera saber si alguna vez has escuchado algunas de estas expresiones. Hermano, usted no se sujeta. Hermano, eres una persona conflictiva. Hermano, estás en rebeldía. Hermano, tú no te sujetas como manda la Biblia. Además de haberlo oído, seguramente, ¿nunca dijo usted mismo algo así? ¿Cuántas veces hemos oído cosas como estas mencionadas? ¿Podemos decir que están mal, que no son bíblicas? Creo que no. Pero también creo que así como por imperio de una cultura pretendiente democrática, los países del primer mundo, incluso América Latina, han hecho un canto a la desobediencia como símbolo de independencia, así también al amparo de estos textos. Por estas cosas se han producido barbaridades dentro de las iglesias. Así como en los países occidentales, el cristianismo ha hecho siempre un énfasis más notorio en la figura de Dios o la de Jesucristo. En las naciones africanas, por ejemplo, ha sido mucho más sencillo enfatizar por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque los occidentales, culturalmente, tenemos más ejercicio con personas que con espíritus. En tanto que las culturas aborígenes de esencia ya venían con conocimiento del mundo espiritual y les resulta más comprensible entenderlo. En conjunción con todas estas cosas y ante las necesidades imperiosas de establecer justicia divina dentro de los estamentos eclesiásticos, es que Pedro en este capítulo da la idea central y quiere arrojar un poquito de luz sobre el tema. Habla sobre la sujeción condicional o incondicional. Lo que sucede es que somos más proclives a sentirnos como los grandes justicieros de la tierra. No nos gusta manejarnos en el ámbito del espíritu, tal como lo hizo Jesús. Jesús no fue ni subversivo, ni guerrillero, ni populista, ni diplomático. No fue un revolucionario social. Jesús fue puro Espíritu Santo, puro Dios. De hecho, él era el Hijo de Dios. Alguno puede pensar, claro, así es más fácil. Así cualquiera. No nos equivoquemos. Él hizo lo que hizo no solo desde la perspectiva de un hombre de carne y hueso, sino con todas las posibilidades similares. Si lo hubiera hecho como Dios, hubiera transgredido sus propias leyes. A nosotros hoy nos parece mucho más productivo y lógico salir en una manifestación ruidosa popular a reclamar justicia e igualdad con iglesias paganas que llevar adelante esa batalla, ¿dónde? En la oración, en ayuno. Se dice que la gran diferencia en el crecimiento que hay entre las iglesias latinas y las occidentales, las sajonas, con relación a la africana y la asiática, radica en que mientras nosotros estamos educados democráticamente para debatirlo o discutirlo, aquellos han sido formados por su historia cultural, para obedecer sin chistar. De esto es lo que está hablando Pedro, de la sujeción.
de todas las sujeciones y una de las que más trabajo les cuesta a la mayoría de los creyentes y al mismo tiempo una de las que mayores dolores de cabeza da a los líderes de las iglesias, es precisamente esa, la sujeción al liderazgo de una congregación local. En la carta de Romanos, no sé si lo recuerdas, hace unos meses, capítulo 13, versículo 1, hablamos de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Cuántas veces han cuestionado tu liderazgo? ¿Cuántas veces te han cuestionado a ti, que a lo mejor estás ejerciendo de líder? Si examinas también la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 1, vas a ver que ese texto respalda, de alguna manera, lo que hemos mencionado. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. No es el único. Acabamos de leerlo hace unos minutos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y aquí también entra la Iglesia, desde su ángulo de institución humana que es, ya sea al rey como al superior. Jesús no resistió a las autoridades de su tiempo, no fue un subversivo social, no fue un guerrillero. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 11, leemos lo que dice a Poncio Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Esto ya había sido adelantado por Daniel, por ejemplo. Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y pensar que la vanidad de los sabios y los científicos los lleva a esmerarse toda una vida en utilizar esos conocimientos para demostrar la no existencia de Dios. La ciencia últimamente se está encargando de que Dios no existe. Por todos sus medios, por su conocimiento humanista, humano, quieren intentar o están tratando de convencer a todo el mundo de que Dios no existe. El principio es este: sujeción a la autoridad, sujetos a autoridad. Tampoco es de Dios defender legislaciones injustas. Algunas veces, sin embargo, y en respuesta a los pecados de la gente, o por algunas razones que solo Dios conoce, el Señor permite temporalmente que gobernantes malvados detenten el poder, tal como los profetas del Antiguo Testamento los testificaron. Dios concede autoridad para servir a fines elevados, pero el modo en que se ejerce esa autoridad es un problema que cada uno deberá afrontar, confrontar y finalmente ser pasible y responsable, ya que los resultados les serán requeridos a quienes lo hayan recibido. Claro está que si bien el hecho de obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si ese gobierno directa o indirectamente obliga a cualquier forma de pecado a que tú y yo caigamos. Porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana. Si tu líder, si tu autoridad, si tu esposo, si tu pastor te dice que hagas algo que está malo, que es pecado, tú no lo vas a hacer. Si tu pastor te dice que tienes que robar, tú no lo vas a hacer. Aunque sea tu líder, aunque sea tu autoridad, tú no puedes obedecer a esa ley porque sabes que está mal, sabes que es pecado. Si un gobierno te dice que hagas algo malo, no lo puedes hacer aunque sea gobierno, aunque sea la autoridad, incluso aunque fuera el rey. Si el rey te dijera que tienes que matar a una persona, tú no lo puedes hacer. Esther, por ejemplo, lo hace en el capítulo 4, verso 16. Lo puedes leer en el mismo libro de Esther, cuando declara que aunque no sea conforme a la ley, igual iba a entrar a ver al rey. Es feo
Es un grueso error obedecer a una barbaridad, amparándose en que si esa autoridad ha sido puesta por Dios, es como si Él nos lo estuviera ordenando. Eso es una equivocación. Dios jamás haría que uno de sus hijos pecara. No importa lo que diga el hombre. Pero que quede claro, el sitial del presidente, por ejemplo, de una república, es propiedad de Dios. Pero el hombre al cual nosotros elegimos es una responsabilidad exclusivamente nuestra. Y no te voy a hablar de votar a gobiernos. No queremos hablar en eso. Ya lo hemos tratado en varias ocasiones. ¿A quién votar? ¿A qué gobierno votar? Yo soy de los que piensa que deberías votar a ese gobierno que más se acerca a tus principios cristianos. No vas a votar a un gobierno que está a favor del aborto. No vas a votar a un gobierno que está a favor de la ley de LGTBI, que está a favor de la ideología de género, de que los más pequeños pueden cambiar de sexo. No puedes votar a un gobierno así. ¿Te guste o no? Si votas a un gobierno así que está a favor del aborto, por ejemplo, tienes un problema. Y ese problema puede ser ideológico. No hay que irse muy lejos, ¿o sí? Si nos vamos al Antiguo Testamento sí que estamos yendo un poquito lejos. Los 3 varones judíos que encontramos en el pasaje de Daniel, capítulo 3, verso 12. No respetaron órdenes que iban en contra de la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos desobedecieron, sin sonrojarse, no se preocuparon. Era una orden, nada más y nada menos que Nabucodonosor. No solo era el rey, era la máxima autoridad. En ese momento tenía la potestad de concederles la vida o la muerte. Asimismo, los 3 magos que vinieron magos no, sabios de Oriente, lo decimos así, no eran magos. Los 3 sabios de Oriente que vinieron al nacimiento de Jesús fueron avisados por una revelación en sueños que no volviesen a ver al rey Herodes, y no lo hicieron, pese a que él se lo había ordenado. Desobedecieron el mandato del mismo Herodes. Pedro mismo, el apóstol, declara, según consta en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, que le era necesario, menester, dice la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otro ejemplo más, el de Moisés. Los padres escondieron a Moisés durante 3 meses, sin temor alguno a la desobediencia a un decreto del rey. Y está claro aquí una vez más el principio de la sujeción a la autoridad que está sujeta a la autoridad divina, no a ocurrencias o a caprichos humanos por sabias y bien intencionadas que pueden parecer. El mismo principio rige la Iglesia del Señor. Cuando el líder es levantado por Dios, la sujeción, el sometimiento, la obediencia, no solo son obligatorias. No necesitan serlo, ya que se experimenta un verdadero privilegio, un verdadero placer seguir a un siervo auténtico de Dios. Por sus frutos los conocerás. Y tú sabes, cuando Dios levanta a un líder, a una autoridad, sabes que está puesta por él, por sus frutos, por cómo trata al rebaño, por cómo se preocupa en buscar las cosas de Dios. Tal como debe haber sido para los apóstoles sujetarse a aquella autoridad que tiene que haber emanado de Jesús. Ahora, cuando el líder es líder por causas que tienen que ver más por componendas de la política religiosa interna o por alguna decisión unilateral personal de elegirse el líder, el asunto es diferente, porque Dios no admite que ninguno de sus hijos se someta a esclavitud de hombre, cuando esa esclavitud se transforma en esclavitud de pecado. Aunque luego tenga una fachada religiosa.
No obedezcas a un líder, a una autoridad que te va a hacer pecar. A ningún líder se le podría ocurrir hoy suicidarse con toda su congregación. A ningún líder se le podría ocurrir incentivar a su congregación a que robe, a que fornique, a que mate, a que cometa adulterio. Y si se le ocurriese, es muy poco probable que alguien pudiera llegar a obedecerle. ¿Tú lo harías? ¿Verdad que no? Pero si en cambio, mientras Dios manda a una congregación a predicar el evangelio a un sitio donde vive gente en la última miseria, verdaderos marginados, hambrientos espirituales y físicos, y su líder, porque quizás le desagradan los pobres o porque desea ver poblada su congregación de rostros demasiado morenos, o quiere que su iglesia esté poblada de personas con dinero, con economía, decide obedecer ese mandato de Dios antes que el de la autoridad de esa iglesia. La respuesta es sencilla. Si viene de parte de Dios, ¿dónde hay que ir? Yo el primero. Y podríamos seguir hablando de este tema. La sujeción a las autoridades de las que está hablando Pedro en esta carta. Podríamos hablar también de la sujeción en la batalla. ¿Recuerdas el pasaje de los discípulos? Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se supone que esto entonces quiere decir que, como muchas veces hemos dejado traslucir en las enseñanzas, que los demonios, cuando vieron llegar a los 70, se dijeron unos a otros: cuidado, aquí vienen estos 70, estos discípulos. Han sido nombrados líderes muy importantes en la iglesia. No, se estaban sujetando al nombre de Jesús. Es decir, que se sujetaron nada menos que a una autoridad aparentemente terrenal, Jesús, pero que ellos, los demonios, sabían muy bien que estaba sujeta a una autoridad divina, una autoridad de Dios. Hay un pasaje también, los hijos de Esceva. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso dijeron los demonios en aquel momento. Eso dicen los demonios hoy mismo, en este momento. Autoridades que se levantan sin tener el llamado de parte de Dios. Porque sí, porque yo quiero ser el líder. Y para terminar, he visto mucha gente irresponsable. Uno cuando enciende el televisor lo puede ver. Hemos visto personas también en iglesias con esa inquietud de obedecer a ciertos líderes. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 11, que hay 5 ministerios, entre los cuales está el de pastor. Y esos ministerios han sido dados por Dios para, entre otras cosas, perfeccionar a los santos, que en idioma bíblico significa madurar, y si usted no lo hace, sobreprotege. ¿Cuántos saben que una oveja sobreprotegida lo más probable es que cuando se le deje sola, aunque más no sea unos minutos, el primer lobo que pase se la va a devorar, ya que no está preparada para defenderse, y mucho menos para vencer? Jesús tenía autoridad. Los demonios se le sujetaban. Si usted no tiene discernimiento espiritual, si tú no eres un líder en tu casa, en tu hogar, si tú no tienes o no eres de ejemplo para ciertas personas, tú no puedes ser un líder en la iglesia, en un gobierno. Me gusta lo que dice Pedro: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos. El versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios, a su Padre. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Puedes leer estos versículos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. Hoy hablando de autoridad. Puedes dejarnos tu comentario, tu reflexión, tu punto de vista a través del WhatsApp, a través de la caja de comentarios en el canal de YouTube de Radio Solidaria. Déjanos leer tu opinión. Cuéntanos, ¿qué te parece este tema? Difícil de explicar, difícil de comentar, sobre todo cuando hay que sujetarse a la autoridad. ...607-824-824 es el WhatsApp, también vale como Telegram, puedes enviarnos un mensaje, das tu punto de vista, tu opinión, y queremos leerte, queremos charlar contigo este espacio. Estudio Bíblico, todos los martes, aquí en directo, en el Magazine de Amigos, en la programación de Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio comprometida.